Hola, hola, mi nombre es Chantal Noemí Febrillet Martes. Pertenezco a la sesión W01 y el día de hoy voy a estar dando a destacar un tema bastante importante a lo largo de la historia, que son los Mazarabe. De igual forma, le estaremos dando seguimiento a lo largo de toda esta exposición, pues al catalán medieval y galaico portugués. Estaremos viendo diferentes características que pues obviamente fueron bastante importantes y que dieron a destacar pues en la era del Mazárabe, catalán medieval y pues también en el malaico portugués. Es muy importante que sepamos qué fueron los Mazárabe y a qué se dedicaban ellos, pues ellos eran un grupo de cristianos de Ibera, ellos eran ibéricos y ellos en ese tiempo estaban debajo del reinado musulmán. Ellos pues tenían una comunidad bastante separada y relativamente tenían pues una autonomía bastante grande. Y bueno, también es muy importante pues destacar que gracias a la Mazarabe hoy en día pues existen diferentes tipos de características que tienen mucho que aportar a nuestra pues lengua española. Bien, entonces vamos a seguir pues dando a destacar estas distintas características más adelante. Y bueno, me gustaría pues antes de empezar decir mi objetivo principal que yo tengo pues a lo largo de toda esta exposición y de estos temas bastante interesantes que estaremos tocando diversas y muchas características. Y es que mi objetivo principal es que cada uno de ustedes pues puedan obtener un conocimiento pues nuevo de esas distintas características que pues obviamente formaron parte y que actualmente pues día a día, obviamente tenemos que aprender a utilizar pues las características del Mazárabe, catalán medieval y por último del galaico portugués también. Entonces les invito a quedarse hasta el final pues para que todos ustedes pues puedan aprender algo nuevo. Así que ya saben, pues como podemos ver por acá, chicos. Y bueno, chicos, vamos a estar viendo a lo largo de toda la exposición, pues, distintas y diversas características lingüísticas de lo que fue el mazárabe, el catalán y el galaico portugués. Distintas características que obviamente estos movimientos nos aportaron a la lengua española. Así que veamos por acá. Bueno, empezamos, chicos, con lo que fue el mazárabe. El mazárabe, chicos, pues nos dio y nos regaló distintas características y podemos ver que el vocalismo no fue la excepción, fue una de las características más importantes y nos dice que el Mazarabe tenía un sistema bastante pues vocálico y que pues esto se significó que incluía cinco vocales como ya actualmente la conocemos, que es A, E, I, O, U. Era similar o es similar al español, pero obviamente tiene ciertas variaciones en la pronunciación, o sea, a la hora de pronunciarse, pues tiene distintas pues diferencias. Y seguimos con la próxima características que pues estuvimos viendo lo que fue en la era del Mazarábe, pues fue el diptongos y pues este nos dice que en el Mazarábe se presentaban diptongos que en algunos casos eran diferentes a lo que fue el español moderno, como ay y en e. Como pueden ver, en algunos casos eran distintos a los del español moderno, pero de igual forma tenían mucha similitud. Seguimos con la siguiente característica. Pues una de las características pues más importantes que se vio en este gran movimiento del Mazarábe fue los sustantivos y los adjetivos. Pues esta nos dice que en la era del Mazarábe el sistema de flexión era bastante similar al español antiguo, no al moderno, sino que tenía bastante similitud pues a lo que fue el español antiguo. Pues esta nos ofreció para poder tener similitud al español pues distintos géneros como ya conocemos, que fue el masculino y el femenino. Y también se vieron en distintos casos como
nominativo y acusativo. Entonces, estos fueron los casos y los géneros que se dieron a destacar, pues, en esta época, incluyendo los sustantivos y adjetivos como características. Pasamos al siguiente, pues, a la siguiente característica, pues, que se destacó en este gran movimiento, que fueron los verbos, como ya muchos conocemos lo que son los verbos. Este nos dice que en su momento, pues presentaba formas verbales que obviamente, como podemos ver aquí, se han perdido en el español moderno. ¿Qué nos quiere dejar dicho eso? Que en su momento, cuando se presentaban estas distintas formas verbales, cómo estaban estructuradas y cómo se iban a pronunciar, pues actualmente ya lo que es el español moderno ha venido perdiendo pues esa frecuencia y cómo debemos pronunciarla. Entonces, acá nos dice cómo ciertos tiempos, compuestos y modos. Entonces, a esto nos aporta los verbos en esta época. Seguimos pues con otro movimiento bastante importante que se dio a destacar y que pues a lo largo del tiempo nos fue ofreciendo muchísimas características, como ya pues estuvimos pues hablando acerca de lo que fue un movimiento bastante importante, que fue el Lemsí Mozárabe, fue pues bien arduo. Este movimiento nos aportó muchísimas características importantes, como estuvimos viendo los verbos, que los verbos pues en lo que fue el español moderno, ya actualmente se ha venido pues perdiendo pues la pronunciación. Y aquí podemos ver un movimiento bien importante que es el catalán medieval en el ámbito de la fonología. Pues en el ámbito de la fonología pues nos proviene y nos ha venido ofreciendo una característica bien importante que fue el vocalismo. Y este nos dice que el vocalismo en su momento, en la era del catalán medieval, este contaba con un sistema vocálico un poco más complejo que el español moderno. O sea, en esa era un poco más complejo que el español moderno. Entonces, esta nos dice que incluía lo que eran vocales cerradas y abiertas. Y bueno, en ese momento, pues tenía una distinción entre las vocales átonas y tónicas también. O sea, había una distinción, distintas diferencias entre lo que fueron estas distintas vocales. Así pues, que ya saben a lo que se refiere esta característica del catalán medieval en el ámbito de la fonología, que esta característica fue el vocalismo. Pasamos a la siguiente, pues el catalán medieval también en el ámbito de la fonología, pues nos destacó una característica y nos ofreció a lo largo del tiempo una característica muy importante que fueron los consonantes. Y esta nos dice que los consonantes, esta fueron consonantes que se le llamó como sonoras y pues nos dice que estas debían de ser tenues pues en ciertas posiciones, no en todas. Y por ejemplo, nos destaca aquí en las ocasiones que obviamente las consonantes sonoras debieron de ser tenues, que fue cuando vamos a pronunciar V, D, I y Y. Entonces, estas en ese momento podían sonar más suaves a la hora de pronunciarse. Y bueno, por otra parte, tenemos en otro ámbito la presencia de consonantes geminadas. Bueno, en este ámbito aquí me gustaría pues hacer un énfasis. La presencia de consonantes geminadas, este nos quiere decir que eran dobles. O sea, esto quiere decir que eran más frecuentes que el catalán actual. O sea, el catalán medieval viene siendo el catalán antiguo, pero el antiguo viene siendo pues más frecuente que el catalán pues que nosotros conocemos actualmente. Así que a eso se refiere con esta característica. Pasamos a la siguiente, en el ámbito del galaico portugués. Pues el galaico portugués tuvo lo que fue en su momento, pues
en el ámbito de la fonología, pues una característica en el vocalismo muy importante. Y eso nos dice que pues fue similar al gallego portugués contemporáneo. Y pues nos dice que el galaico portugués, este en su momento venía presentando un sistema de cinco vocales con diptongos, que también que eran conocidas como vocales abiertas y cerradas, y estas vocales abiertas y cerradas eran distintivas. Entonces, a eso es lo que se refiere en el ámbito de la fonología y esa característica en el vocalismo. Pues pasamos a la siguiente característica del galaico portugués. Bueno, pasamos a lo que es el consonante. Como ya pues venimos viendo, pues el ámbito del consonante en las distintas eras que hemos venido hablando, que pues ha sido medieval y también pues el mozárabe, pero pues en este momento nos estamos refiriendo a lo que es pues galaico portugués. Como podemos ver acá, la fricativa como en así es como la vamos a pronunciar, esta nos dice que estaba presente en algunas variantes, no en todas, y existían pues en ese momento pues consonantes palatales que no se encuentran en otras lenguas romances, solamente en esta lengua. Bien, entonces, importante saber eso, que pues no en todas las lenguas romances vamos a poder pues distinguir y estar presente en pues en esas distintas pues variantes que ha tenido pues esta lengua. Así que pasamos a la siguiente. Bueno, ya por último, creo que es la ortografía, sí. Y bueno, ya pues para culminar con lo que es esta ardua exposición, en el ámbito de la galaico-portugués, también nos brindó una característica bien importante que fue la ortografía y pues nos dice que la ortografía de la galaico-portugués, ella nos dice que era menos estandarizada que la actual. Bien, entonces, esta nos dice que se utilizaban sí, dice que se utilizaban grafias que reflejaban la pronunciación de la época y también dice que se empleaban letras como la C de cedilla. Podemos utilizar el ejemplo de la palabra cedilla y esto era pues para presentar sonidos específicos. Esta letra se utilizaba pues para dar a destacar pues sonidos que eran en específico. Entonces,